bien. Buenos días a todos. Gloria a Jesús. Ángela, bienvenida. ¿Te ha visto? ¿Qué tal estás? ¿Mejor? Bueno, gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánto tiene que trabajar el Señor con nosotros? ¿Cuánto tiene que seguir obrando para que podamos ser utilizados por Él? Aleluya. Dice la palabra que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar. Amén. ¿Sí o no? No es que seamos perfectos, no es que lo hagamos todo bien, pero ahí estamos. Y el Señor seguirá haciendo su obra perfecta. ¿Cuántas personas, obreros, siervos, siervas, abandonan en mitad de la crisis, en mitad del desierto, en mitad de las pruebas, en mitad de las tribulaciones? Cuanto más oscuro, más duro está el tema, renuncian y siguen a lo suyo. Hoy quiero hablaros de uno de los discípulos del Señor, un discípulo que estuvo con Él todo el tiempo de ministerio de Jesús, que se empapó de los milagros que hacía, pudo ver la gloria y la majestad de Jesús en todo aquello que hacía. Experimentó la grandeza del ministerio de Jesús, quedó impresionado por todas las cosas que hacía el Maestro. Quiero hablaros de Pedro, Simón Pedro. Pedro fue la persona elegida por el Señor, dice, sobre ti edificaré mi iglesia. O sea, veía cosas importantes en Pedro. Y no es que Pedro fuera perfecto, porque no lo era. Ninguno somos perfectos cuando el Señor decide utilizarnos, cuando el Señor decide que va a usarnos de una u otra manera. Pero qué bueno que Él se empeña en cultivar, en tratar nuestras vidas a través de 1000 situaciones para que confluya su voluntad con nuestro deseo de hacer lo que Él diga. Amén. Vamos a empezar leyendo, hoy vamos a leer mucho, en Mateo 26. (26, 69 en adelante) nos dice la palabra de Dios. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos diciendo: «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: «También este estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento: «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Porque él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre». Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le habían dicho: «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo fuera lloró amargamente. Amén. Señor, gracias por tu palabra, Dios mío, tan necesaria para nuestras vidas, Señor. En esta mañana te rogamos que toque nuestros corazones, Señor, que podamos alimentarnos de ti, de tu palabra, de tu presencia, de tu esencia, Dios mío. Queremos salir de aquí renovados, Señor, con la enseñanza que tú quieres para nuestras vidas en esta mañana, Señor. Quita todo estorbo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y te rogamos a ti, Espíritu Santo, que tomes el control en esta hora y en esta mañana, Señor, y que podamos salir edificados, Dios mío. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes? Posiblemente la negación de Pedro sea uno de los actos más relevantes, más vergonzosos, más bochornosos después de Adán y Eva, posiblemente. El haber negado a tu amigo, a tu maestro, el haber negado de esa manera a Jesús, posiblemente sea de lo más vil que podemos leer y encontrar en la palabra de Dios. Como decíamos ya, Pedro fue una de las personas elegidas por Jesús para ser
uno de los 12 discípulos. El Señor le dijo, deja las redes y yo te haré pescadores de hombres. Y Pedro tuvo inconveniente en dejarlo todo por seguir al Maestro. Por 3 años y medio estuvo con Jesús y mamó y vivió todas las experiencias por las que pasó Jesús y pudo edificar y pudo ver la gloria y el ministerio que Dios quería para la humanidad. Pero en especial ayer leyendo la palabra, hubo un milagro que le impactó mucho a Pedro, fue la resurrección de Lázaro. Eso cautivó de tal manera a Pedro que impactó y quedó grabado en su alma. ¿Sabes? Pero Pedro conocía muy bien el carácter de su maestro. Pero en esta mañana quiero hablaros, ¿fue el acto de Pedro un acto espontáneo o fue algo que fue cultivándose con el tiempo? Fue la suma de muchos actos de descuido, de actos de autosuficiencia, actos de arrogancia. Por eso vamos a leer esta mañana unos textos, vamos a descubrir un poquito cómo era el carácter de Pedro hasta que llegó ese momento donde estaba en ese patio, el patio del sumo sacerdote, e hizo lo que hizo, ¿verdad? Leemos en Marcos capítulo 8, verso 31 en adelante, y dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. A ver, fíjate, cuando Pedro escucha lo que Jesús está diciendo, que debe morir y debe resucitar, se opone, no entra en su ideología de un líder que tiene que revolucionar la sociedad del momento y le dice, ¿cómo vas a morir si tienes 30 años o 31? Estás en la flor de la vida, no te mereces morir, disfruta de la vida. No estaba mirando, no estaba pensando con el pensamiento del Señor. Así que Cristo le tiene que decir, no hombre, no estás mirando, no estás poniendo tu mirada en las cosas del Señor. Y eso es lo que pasa cuando dejamos de pensar como lo haría el Señor. Yo algunas veces que he ido a un hermano mayor a cualquier asunto, cualquier historia, me acaba diciendo, ¿qué es lo que haría el Señor en esta situación? ¿Cómo actuaría Él? ¿Cómo pensaría Él? ¿Sabes? Nos tenemos que poner en la mente del Cristo y decir, ¿qué es lo que haría en este momento? Pero nunca reaccionar según conforme nuestra naturaleza, según nuestra carnalidad, porque seguramente vamos a estropear más el asunto. Así que el Señor reprendió a Pedro y dijo, no son así las cosas, he de hacer lo que el Padre me envió a hacer. Amén. Marcos 11, versículos 21 y 22 dijo, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Se maravilló. Pedro se maravilló de lo que hacía Jesús. Y dentro de él, en su pecho, explotó. Fíjate lo que somos capaces de hacer. Tenemos poder, vamos a ir de victoria en victoria. Qué confundido estaba Pedro diciendo, no. Pedro decía, a partir de ahora todo aquello que hagamos va a ser respaldado por el Maestro que tiene poder y tiene autoridad. Y el Señor había dicho que todas las cosas que yo hago, vosotros los haréis mayores. Entonces Pedro pensaba que todo iba a ser de victoria en victoria, que no iba a pasar por penalidades. Otra vez con la mente carnal, con la mente equivocada, no poniendo las cosas en las cosas del Señor. Amén. Así que seguimos Mateo 26, versos 30 al 35, y dice, y cuando todos hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea.
Y respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Ese es nuestro Pedro, fíjate. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Amén. Pedro pensaba que tenía un trato especial con el Señor porque le había dicho, le había profetizado: sobre ti edificaré mi iglesia. Y pensaba que él era más que los demás, que él tenía que ser más que los demás. Y le decía: Señor, aunque todo el mundo se escandalice, yo no me escandalizaré. Yo no te negaré delante de nadie, porque tú me has escogido, algo precioso, edificar tu iglesia sobre mi ministerio. Fíjate qué importante que sois. Y Pablo decía: no te negaré nunca, Señor, porque es importante mi relación contigo. Qué equivocado estaba, ¿verdad? Pero qué carnal, qué temperamental era Pedro. Así que Pedro promete no escandalizarse. Cree tener el favor especial con Jesucristo, porque le había dicho en Mateo 16 que iba a edificar su iglesia sobre su ministerio. Lucas 22, versículos 31 al 35, y le dijo el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Cómo somos a veces, verdad? ¿Cómo somos de imprudentes al decir: Señor, como quieres, cuando quieras, de la manera que tú quieras, utilízame? ¿A quién enviará el Señor? Y nosotros decimos, abrimos nuestro pecho y decimos: Señor, estoy aquí, utilízame. ¿Sabes? Satanás pidió zarandear a los discípulos y Pedro subestimó el poder y la maldad del diablo. Es así. Creyó que la victoria espiritual dependía de su actitud, de lo que iba a hacer, y le dice al maestro: iré contigo a la cárcel si es necesario. Confía en mí, que no te voy a fallar. Y supongo que Jesús le miraría con los ojos diciendo: ay, Pedro, no te queda nada por lo que tienes que pasar. A veces somos tan ingenuos delante de la presencia de Dios. Somos tan pequeñitos que nos creemos los amos del mundo, pero no somos nada realmente. Aleluya. ¿Cuánta gente se deja llevar por la euforia del momento y decir: Señor, cuando quieras? Y no nos damos cuenta que el cristiano depende de la comunión íntima con el Señor, de la dirección del Espíritu Santo, de lo que diga Él, como lo diga y cuando lo diga. Es así, amén. Y nos creemos que nos vamos a comer el mundo y somos tan indefensos, tan pequeñitos, tan débiles si el Señor nos respalda. Señor, contigo a la cárcel si es necesario, porque te amo tanto, confías tanto en mí que no te voy a defraudar. A la cárcel, a la cárcel. Los demás te van a decir: pero yo no, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Y no es así. No es así. Aleluya. Mateo 26, 40 y 41 dice: Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, otra vez Pedro, dice: así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Aleluya. La oración. Pedro había descuidado la oración. Y la oración es vida. Lo es todo la oración. Acordaos del libro que escribió Miguel, Orar como respirar. ¿Lo ha leído alguien aquí? No lo ha leído nadie. Orar como respirar. Es tan fundamental la oración en el cristiano. La oración nos fortalece, nos hace estar cerca del Maestro, cerca del propósito de Dios para nuestra vida. Pero si descuidamos la oración, ¿qué pasa? Que nos dormimos y el diablo encuentra en nosotros una presa fácil. Así que es fundamental. Y Pedro era una persona carnal que también se cansaría, no lo dudo, pero estaba ahí y descuidó la oración. El Señor le dice: no has podido orar ni 1 hora.
estamos en momentos complicados, momentos difíciles. La oración, que no se te olvide la oración, cristiano, cristiana, siervo, sierva, que no se te olvide nunca la oración. La oración nos fortalece, nos hace estar cerca del Padre, nos hace estar allí agarrados a la roca. No descuides nunca la oración. Este mundo te va a distraer de mil maneras. Te va a poner mil escaparates para que te olvides de la oración. Pero tú constante en la oración. Siempre. Amén. El Padre sabe lo que quiere porque nos conoce perfectamente, pero está deseando a ver si mi sierva está orando. Y tú ora, dar las gracias por su misericordia, por su gracia. Ábrele tu corazón, pídele las exigencias que tenga, Señor, porque Él es tu Padre. Es tu Padre espiritual, está deseando que tú te abras a Él y Él puede hacer sus maravillas en ti. Amén. La oración, no descuides la oración. Y Pedro descuidó la oración, claro que la descuidó. Juan 18, versos 10 y 11, dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Amén. ¿Qué pasa cuando una persona que no está bien espiritualmente se enfrenta de golpe a una situación complicada en su vida? Que reacciona carnalmente, que reacciona conforme Jesús no lo haría. Y ya salimos con la violencia, con palabras malsonadas, con actitudes que no son del Señor, y eso nos dejamos llevar por nuestro yo. Ya no somos hombres espirituales, somos hombres carnales que damos respuestas carnales a los problemas de cada día. ¿Sí o no? Amén. ¿Por qué? Porque no estamos en el lado del Señor. Y Pedro era una persona muy carnal, amaba al Señor. No tengo ninguna duda de que amaba al Señor, lo amaba mucho, pero no era una persona que se estaba cultivando, no era una persona que se estaba preparando para el gran propósito que tenía el Señor con su vida. Y muchas de las personas que están en la iglesia somos así. Hemos de seguir en el proceso para que el Señor en su momento nos utilice y vea que ha habido una transformación importante en nosotros. Dar respuestas carnales a situaciones que merecen una respuesta espiritual. Aleluya. Mateo 26, verso 58. Seguimos con Pedro. Dice: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Amén. Y esta es una de las grandes tragedias de los últimos tiempos de los cristianos y de la iglesia: seguir a Jesús de lejos. Cuando te ves un fuego muy hermoso y hace mucho frío, pero estás lejos del fuego, no te vas a calentar. Estás cerca, pero no estás. O sea, estás lejos, no te puedes calentar. Y dice que Pedro seguía a Jesús de lejos. Si estás lejos del Maestro, no vas a poder comer de Él, no vas a poder beber de Él, no vas a poder alimentarte de lo que es de la situación, de su vivir de cada día. Y si estás lejos de lo que es bueno para tu vida, estás cerca de lo que es malo para tu vida. Y tu corazón se empieza a transformar, empieza a adquirir costumbres, malos hábitos, malas costumbres, empiezas a dejar entrar en tu vida cosas que no te edifican. ¿Por qué? Porque estás siguiendo de lejos al Maestro. Amén. Es una realidad. O estás o no estás. Y este mundo se ha empeñado más que nunca en decir a lo blanco negro y a lo negro blanco. Nos quiere confundir. Es la gran estrategia del diablo, confundir a las mentes. ¿Cómo no nos vamos a dejar confundir cuando estamos cerca del Maestro? Cuando nos alumbra con su luz, con su verdad, y Él es nuestra referencia en todo momento, pero hemos de estar cerca, no lejos. Si estamos lejos, nos perdemos. Amén. Y esto es lo que le pasó a Pedro. Estando lejos, se perdió. Y ya estamos ya en el patio del sumo sacerdote, calentándose en fuego extraño, siguiendo de lejos al Señor, viendo lo que pasaba, y se acercó una criada, le dijo: oye, tú eres uno de sus... Y no. Y volvió otra vez y no. Y 3 veces le negó. Y como hemos leído, cantó el gallo. Pedro reconoció que lo que le había profetizado el Maestro era verdad. Dice la palabra de Dios que lloró amargamente.
lloró amargamente. ¿Sabes? A veces el Señor nos tiene que llevar hasta lo más profundo de nuestras miserias, de nuestras incertidumbres, de nuestros miedos, para reconocer que no somos nada sin Él. Que no somos nada. A veces nos creemos tan valientes, tan elegantes, tan cultos, y el Señor nos tiene que decir, ¿ves? ¿Te das cuenta? Hoy, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Señor, yo contigo voy a la cárcel. Yo contigo me dejaré matar por ti, Señor. Yo soy lo más. Somos amigos. Tú eres mi maestro. Yo te seguiré a donde sea. Voy a ser tu referente. Tú vas a hacer algo importante a través de mí. Y le negó 3 veces en esta. Podemos decir, ¿acaso Pedro no amaba al Señor? ¿Tú crees que le amaba o no lo amaba? Yo creo que le amaba mucho, mucho. Pero, ¿sabes? Hemos estado leyendo unos versículos donde nos dice que Pedro era temperamental, Pedro descuidaba la oración, Pedro estaba lejos de la intención del Señor para su vida. Pedro era muy humano, muy carnal, como lo somos todos nosotros a veces. Y eso nos descuida en ese momento y en este conflicto que a veces tenemos, viene de repente en nuestras vidas y no sabemos reaccionar bien. Y reaccionamos mal. Y el Señor nos mira con esa cara de lástima y dice, ¿qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Sabes? Pedro lloró amargamente y derramó su corazón. Había fallado a Jesús. Estaba terriblemente avergonzado por haber dicho y hecho tantas cosas que estaban dañando su amistad con el Señor. Y ahora, ¿cómo le explicaría a Jesús que a pesar de lo que había hecho, Él le seguía amando? Que realmente amaba. No tengo ni duda de que Pedro amaba mucho al Señor. Mucho. Pero no se lo podía decir porque estaban crucificando a su amigo y su maestro en la cruz. ¿Qué remordimientos tendría Pedro? ¿Qué clase de situación tendría en su corazón, en su alma, diciendo, ahora no puedo reparar lo que he hecho? Aleluya. 3 días después de la crucifixión se levantó victorioso el Señor de la cruz, de la tumba. Las mujeres que vinieron muy temprano al sepulcro, el domingo por la mañana, descubrieron que el sepulcro estaba vacío y lo vieron corriendo deprisa a los discípulos diciendo, la tumba está vacía. La tumba está vacía. Y hubieron 2 discípulos que salieron corriendo del aposento para ver si podían encontrar al maestro. Uno era Juan el amado. Juan era un ñoño, siempre estaba en el regazo del Señor, porque anhelaba sus caricias, su palabra, su roce con el Señor. Y el otro era Pedro, porque Pedro deseaba con todo su corazón decirle al Señor, Señor, te he fallado, pero ha sido algo que no quería hacer. Eso decía Pablo. Al final Pablo decía, al final lo que no quiero hacer, eso es lo que acabo haciendo. ¿Sí o no? Amén. ¿Cuántas veces nos hemos levantado nosotros por la mañana diciendo, hoy quiero ser mejor siervo, mejor sierva, y acabo el día diciendo, sigo siendo el mismo gusano que de siempre? Sigo fallándole al Señor. Porque no está en nosotros, en nuestra fuerza, en nuestro intelecto, en nuestra capacidad, ser mejores o ser peores. No está en nosotros. Amén. Así que Pedro corrió con todas sus ganas diciendo, a ver si encuentro al Señor y tengo la oportunidad de decirle qué es lo que pasó. Pero no pudo porque cuando llegaron a la tumba estaba vacía. Estaba vacía. Amén. Así que esa misma noche el Señor Jesús se presentó en el aposento alto porque iba a hacerles un regalo muy bonito, muy especial, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y entró en el aposento y dijo, paz a vosotros, paz a todos vosotros. Y Pedro pensó, a ver si tengo la oportunidad. Pero no tuvo la oportunidad. ¿Por qué? Porque estaba delante de todos los discípulos y debió pensar, ¿cómo voy a sacar este tema aquí ahora? Qué vergüenza, que todo el mundo se entere de que yo había negado al Señor. Seguía teniendo perjuicios en su corazón. Aleluya. 8 días después, el domingo siguiente, se presenta nuevamente delante de los discípulos, pero esta vez viene a por algo muy concreto, viene a por Tomás, porque Tomás era un incrédulo y dijo, si no meto mis dedos en la herida del costado del Señor, no voy a creer. Así que presentó el Señor y dijo, venga Tomás, ya estoy aquí, vamos a ayudarte en tu incredulidad.
Tampoco en ese momento Pedro tuvo la oportunidad de conversar con el Señor. Seguía con eso en su corazón. Aleluya. Y Pedro se preguntaba si Jesucristo volvería a tener interés por él, si volvería a amarlo como lo había hecho antes. Ya se había presentado 2 veces y no me ha dicho nada. Y Pedro pensaba, ha de estar muy enojado y muy decepcionado de mí. Y Pedro decía, me lo merezco por cobarde. Él ya no me ama, ya me ha desechado. Él nunca se imaginó eso de mí. Aleluya. Porque yo le decía, seré fiel, fiel hasta la muerte, y volví a fallarle. Así que Pedro está roto. Y llegado este momento, ¿cuántos obreros en ese momento de desesperación de sus ministerios, de sus vidas, de sus matrimonios, no ven respuestas en su vida y abandonan el ministerio? Ayer leía un informe, Estados Unidos, Sudamérica, Guatemala, más de 8.000 ministros abandonan su ministerio por falta de visión, por falta de respuesta, por falta de unción en sus ministerios, y abandonan, lo dejan y vuelven a sus antiguas vidas. 8.000 ministros al año. Son cifras terribles, pero es una realidad. Y vuelven y dejan de ser siervos y siervas de Dios y vuelven a sus antiguos ministerios. Y esto es lo que hizo Pedro. Pedro dejó las redes por ser siervo, y en ese momento tan crucial en su vida, que no veía respuestas, dejó de ser siervo y volvió a ser pescador. Pedro era un líder y arrastró a sus discípulos con él. Dice que fueron al mar y empezaron a pescar. No había fruto en sus vidas. Aleluya. Seguimos leyendo Juan 21 y encontramos este texto que nos dice: del 1 en adelante. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Divino, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca. Y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se habían despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender la tierra vio brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, ahora sí, la primera vez vino a sus discípulos, la segunda vez vino por Tomás, pero esta 3ª vez vino por Pedro. Iba directamente a por Pedro. Y le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor,
tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevarán a donde no quieras ser. Dijo esto, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Amén. El Señor se presentó por tercera vez a sus discípulos, y cuando le dijeron a Pedro, es el Señor, no dudó en ni un instante en saltar de la barca, en mojarse y acercarse. Anhelaba tener ese momento íntimo con el Señor. Por eso quería llegar antes que los demás y decirle, Señor, lo que pasó por un momento de debilidad. Te negué porque realmente no estaba bien. Realmente fue un descuido, fue un tropiezo en mi vida, pero te sigo amando. Anhelaba, ¿sabes? Entonces el Señor, viendo el corazón de Pedro, le dijo, ¿realmente me amas, Pedro? Y Pedro no tuvo más remedio que decir, no solo te amo, sino que tú conoces mi vida, conoces mi actitud, conoces mi servicio, conoces mi ministerio, conoces mi amor por ti. Tú lo sabes todo, ¿sabes? Hay algo increíble en el ministerio del Señor. Él no nos va a dejar de amar menos porque pequemos o porque fallemos o porque tropecemos. Su amor va a ser grandioso, su amor va a ser lo más grande que puedas haber experimentado en tu vida. Él nos seguirá amando igual, amén. Pero hemos de reconocer que no hemos de sacar nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestro ministerio adelante por nuestras fuerzas, sino porque el Señor nos sigue amando. Y ese es el gran secreto del pueblo de Dios. Dios sigue respaldando a su pueblo, amén. No por nuestras capacidades, no por nuestros logros, porque el Señor sabe que vamos a fallarle una y mil veces, no porque queramos hacerlo, sino porque somos humanos, porque somos carnales, porque a veces descuidamos la oración, porque a veces somos muy temperamentales, porque a veces no vemos más allá de los problemas, de las situaciones complicadas, de las situaciones difíciles, pero el Señor nos ama y el Señor ve el corazón de Pedro y le dice, ahí es donde te quería tener, ahí es donde te quería, el punto exacto, y dice, a partir de ahora, sígueme, ¿sabes? Aquella persona que tuvo miedo cuando una criada la reconoció en el patio, esa persona a partir de ahora fue transformada y empezó a hacer grandes milagros, grandes prodigios. Dice la palabra que los enfermos los ponían en las calles para cuando pasara la sombra de Pedro, eran sanados. Fíjate qué poder, qué unción. Dice la palabra que en el día de Pentecostés, ante una gran multitud, en una predicación gloriosa, tremenda de Pedro, se convirtieron 3.000 personas. 3.000 personas, ¿qué te parece? Y poco después, en una gran multitud también se convirtieron 5.000 personas más. ¿Qué te parece? A partir de ese momento, de ese encuentro personal con el Señor, cuando ya el Señor descubrió su corazón, y Pedro dijo, Señor, ¿por qué me preguntas si tú lo conoces todo? ¿Crees que el Señor, hay algo de tu vida, cualquier aspecto, por pequeño que sea de tu vida, que no lo sepa, no lo conoce? El Señor lo conoce todo, ¿sabes? Y a pesar de eso, lo gran maravilla es que el Señor sigue queriendo utilizarte. Amén. ¿Sabes? El diablo, tus amistades, tus amigos, incluso los hermanos alguna vez te dirán, ya está bien, has fracasado, ya está bien, has llegado hasta aquí, bueno, ya está, déjalo, lo has intentado, pero el Señor está ahí para darte la mano en la mitad de tu fracaso, en la mitad de tus sueños, en la mitad de tus anhelos, y decirte, yo estoy aquí y conozco tu corazón y te voy a ayudar, porque todavía hay muchas cosas, muchas maravillas que quiero hacer en ti y a través de ti. Amén. El Señor transforma las vidas. El Señor hace, a pesar de que somos imperfectos, el Señor nos hace mejores para poder ser testigos de su ministerio. Aleluya. Grandes cosas que hace el Señor. Y a partir de ese momento, Pedro fue otra persona totalmente
transformada. Ya no le importó predicar delante de las autoridades, que le reconocieran, que le dijeran, ese es uno de ellos, con mucho orgullo, tanto que las autoridades se enfadaron con él y le dijeron, vamos a acabar con Pedro. Y realmente acabaron y le dijeron, te vamos a crucificar. Y Pedro dijo, si me vais a crucificar, crucificarme boca abajo, porque no merezco ser crucificado igual que mi Señor, que mi Maestro, que mi amigo. Y lo crucificaron boca abajo. Fíjate, hasta qué aspecto podemos ser transformados cuando descubrimos nuestro corazón delante de nuestro amigo y del Señor. Amén. Aleluya. Así que podemos ser muy imperfectos, podemos fallar mucho, pero el Señor tiene algo para ti, también para tu vida. Este mundo te señalará con el dedo y te dirá, eres un fracasado, eres una fracasada. Te va a intentar quitar los sueños, las esperanzas de tu vida, pero el Señor está ahí para darte la mano. ¿Sabes? En los fracasos hay esperanza. En las derrotas está la victoria, porque el Señor nos ayuda, es nuestro ayudador perfecto. Amén. Así que somos transformados cuando el Señor hace sus maravillas en nosotros. Fallar, ya lo sé que fallamos, mucho. ¿Sabes? Pero ¿sabes una cosa? El Señor también lo sabe y nos ama. ¿Por qué nos ama? No lo sé por qué nos ama, pero es maravilloso que nos ama y quiere ayudarnos y quiere hacer grandes cosas a través de ti. Amén. Así que esta mañana hemos visto un poquito la vida de Pedro, como era temperamental, pero era sincero. No le importó llevarse a un lado al Señor. Señor, ¿cómo me dices que te vas a morir? No te mueras. No le importaba decir las cosas como son. Era genuino, era auténtico. Y eso es lo que amaba el Señor, ser sinceros con Él en todo momento. Y cuando somos sinceros, el Señor tiene una base, un corazón donde poder trabajar. Así que en esta mañana he venido a decirte que sigue habiendo esperanza. El Señor sigue confiando en nuestras vidas y quiere hacer algo a través de ti. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Aleluya. Y vamos a decirle, Señor, gracias porque a pesar de que fallamos y fallamos mucho, tú estás ahí. Tú estás ahí, Señor. Aleluya. Y tú conoces nuestro corazón, nuestros anhelos, nuestras metas, nuestros miedos y nuestros temores, Señor. ¿Sabes? Pero esta mañana tú nos dices que tú nos amas, Padre. Nos aferramos a esa. Nos agarramos a ti, Dios mío, que sigues dándonos la mano, Dios mío. Nos perdona, Señor. Haz tu obra perfecta en cada uno de nosotros, Señor. Sigue quitando aquellas cosas que todavía no te glorifican, Dios mío. Gracias por tu abrazo de cada día, Dios mío. Ayúdanos a ser coherentes con nuestra relación contigo, Señor. A ser constantes en nuestra comunión contigo, en la oración, Dios mío. Que sepamos ser ejemplo y testimonio allí donde vayamos y hagamos lo que hagamos, Señor. No queremos avergonzarnos de proclamar tu nombre allí donde vayamos, Señor. Danos fuerza, danos entereza, danos dignidad, Dios mío. Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? Por eso, gloria y honra a ti en esta mañana, Dios mío. Te damos las gracias por tu palabra, Dios mío, por tu esperanza, Dios mío, porque sigues dándonos la mano al día de hoy, Dios mío. Bendice a este grupo, Dios mío, bendice a esta iglesia, Señor, que podamos seguir contando con tu cobertura, Dios mío. Aleluya, con tu bendición en todo momento, Dios mío. Guárdanos de todo mal, Dios mío, y abrázanos, Dios mío. Sigue abrazándonos porque nos hace falta, Dios mío. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.